Hola niños, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa Integración Escolar y el día de hoy vamos a realizar nuestras actividades correspondientes a la asignatura de lenguaje. ¿Ya? Antes de empezar a trabajar, siempre es importante recordar lo que estuvimos trabajando la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que estuvimos trabajando? Durante la semana pasada estuvimos trabajando la estructura de un cuento, ¿cierto? Y dijimos que un cuento se dividía en 3 partes. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas partes? Inicio, muy bien. Desarrollo y se llamaba también final, ¿cierto? Muy bien. Y dijimos que el inicio, ¿qué pasaba en el inicio? ¿Se acuerdan? En el inicio se contaba la historia, se presentaban a los personajes, se daba a conocer el lugar donde ocurría la historia, etcétera, ¿cierto? Se empezaron a dar todos los detalles para ir formando y también para que el que está leyendo la historia la logre comprender, ¿cierto? Viene después en el desarrollo. En el desarrollo se presenta el conflicto, ¿cierto? Es aquí donde ocurre la parte más importante de la historia, ya que se presenta el problema o el conflicto. A veces aquí los personajes se pelean o algo se pierde, ¿cierto? Entonces acá se muestra toda la parte importante del cuento. Y por último, tenemos el final, ¿cierto? Que en el final se presenta la solución al conflicto y se finaliza la historia teniendo un final que puede ser triste, feliz, puede ser melancólico. Ahí va a ir dependiendo del cuento, ¿cierto? Entonces dijimos que un cuento tenía 3 partes. Durante la semana pasada también estuvimos trabajando en estas 3 imágenes, ¿cierto? Y ustedes tenían que escribir un cuento. En este cuento ustedes le pusieron un título, ¿se acuerdan? También le pusieron un inicio, ustedes escribieron el inicio de este cuento, escribieron el desarrollo, escribieron el final y también se escribieron a ustedes como autor, ¿cierto? Este cuento ustedes también nombraron a los personajes como querían que se llamara. También le dieron características a los personajes, de qué color eran, si eran grandes, si eran chiquititos. Eso ustedes lo inventaron. Y también ustedes colocaron el lugar de la historia, donde querían ustedes que ocurriera su cuento. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy vamos a seguir trabajando en el mismo cuento que ustedes crearon la semana pasada, ¿ya? Hoy día lo vamos a revisar, lo vamos a editar y lo vamos a reescribir. Y también vamos a escribir correctamente el cuento con el fin de facilitar la comprensión por parte del lector usando correctamente las mayúsculas y los puntos. Entonces, empecemos en las actividades que ustedes tienen en su guía. La actividad número 1, lo que vamos a hacer es recordar un poquito de lo que ustedes estuvieron trabajando la semana pasada con su cuento. Entonces acá vamos a responder. ¿Cómo se llamaban los personajes de tu cuento? Los vamos a nombrar y los vamos a dibujar. ¿En qué lugar ocurría tu historia? También la vamos a nombrar y la vamos a dibujar. Y por último vamos a responder una pregunta que dice, ¿te gustó escribir este cuento? ¿Por qué? ¿Por qué les gustó escribir este cuento? Y ustedes van a pensar un poquito con ayuda del adulto y van a responder. Las actividades del día de hoy son muy cortitas, son muy simples, así que yo sé que no les va a costar mucho. ¿Ya? Entonces yo los quiero felicitar porque yo sé que van a hacer sus actividades muy, muy bien. Entonces, niños, ¿qué fue lo que aprendimos o lo que trabajamos el día de hoy? El día de hoy recordamos la estructura de un cuento y dijimos que tenía inicio, que tenía desarrollo y que tenía también un final, ¿ya? Entonces, papitos y niños, estas son las actividades correspondientes al día de hoy. Como dije, son muy cortitas,
muy cortitas. Y recuerden, papitos, que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y de la misma manera nos pueden enviar fotos para nosotros ir evidenciando cómo van trabajando los niños en el hogar, ¿ya? Cuídense, niños, y nos estaremos viendo nosotros el día miércoles para continuar con las actividades.